Un cordial saludo para todos, mi nombre es Luz Celeste Vallejo, soy estudiante de filosofía y el día de hoy vamos a abordar un poquito en el ámbito de la filosofía lo que es el tema del bien y el mal. En dicha hora vamos a abordar sobre Friedrich Nietzsche, que se llama Más allá del bien y el mal, la cual vamos a analizar el día de hoy y la idea es enfocarnos un poquito en las ideas principales que esta lectura nos deja y lo que podemos encontrar y cómo la podemos analizar. Muy bien, para abordar un poquito más las ideas centrales de esta lectura y poderlas analizar, vamos a empezar con lo que vendría siendo la moral tradicional. Nietzsche argumenta que la moral tradicional para él es algo cambiante y que varía dependiendo del entorno y la cultura o el contexto de cada persona. Es decir, que para él la moral de cada persona es diferente, es decir, no todos tenemos los mismos conceptos porque no todos nos creamos en el mismo ambiente, en las mismas culturas. Es como decir, la diferencia de culturas por países. Por ejemplo, si comparamos dos países, pues cada quien va a tener sus diferentes culturas, diferentes creencias y por tanto una diferencia de lo que está bien y de lo que está mal. Es a lo que Nietzsche nos quiere decir con la moral tradicional. Referente a este mismo tema, vamos a hablar del perspectivismo. Nietzsche nos argumenta que esto es importante, ya que como yo decía, dependiendo desde nuestro punto de vista, nuestra cultura o nuestra sociedad en la que nos rodeamos, asimismo va a ser nuestra forma de captar la información o de tener nuestra manera de actuar ante las situaciones. Entonces a lo que Nietzsche dice es que para él es muy importante el contexto para asimismo encontrar una verdad, porque puede que, como él lo explica o como yo lo entiendo, cada verdad puede que sea verdadera, pero diferente a su vez. Es decir, que yo considere que algo es real, algo es verdad, pero en otra persona con un diferente entorno, esa verdad cambia, a pesar de que sea el mismo contexto de la situación en la que se encuentre. Eso es lo que Nietzsche nos explica con el perspectivismo. Ahora bien, vamos a hablar del superhombre. Ya hemos visto en muchas ocasiones a Nietzsche tocar este tema, pero en la lectura Más allá del bien y el mal, él nos lo plantea de la siguiente manera. Para él, el superhombre es la persona que se aleja de la moral tradicional y crea sus propios valores, es decir, que trata de vivir de una manera creativa y auténtica su propia vida. Esto es para él el superhombre, una persona que se aleja de lo que, impone la sociedad y vive a su manera, siendo una persona libre y creativa. Muy bien, vamos a hablar de la voluntad de poder. Para él, en la filosofía de Nietzsche, la voluntad de poder es un concepto muy importante, es un concepto central en la cual él lo plantea como, el eje fundamental del hombre o de la autorrealización del hombre. La voluntad de poder no conlleva ni lo que tiene que ver con dinero, ni con poder sobre los demás, sino se trata de como ese eje fundamental en el hombre que lo impulsa a su autorrealización o a superar sus límites y crecer como ser humano. Eso es lo que Nietzsche nos propone como la voluntad de poder. Muy bien, habiendo abordado un poquito los conceptos que él nos nos adentra en la lectura, yo quise como crear algunos cuestionamientos y responder según lo que yo entiendo del pensamiento de Nietzsche. Entonces a mí me dijeron como, ¿por qué el hombre está siempre buscando la verdad? O sea, ¿por qué el hombre busca la verdad? Entonces, leyendo, o tratando de analizar según Nietzsche, opino que Nietzsche lo que dice es que va muy de la mano con la voluntad de poder. Es decir, cuando nosotros conocemos o sabemos de una verdad, o como que encontramos esa verdad, no sé, como que da una sensación de poder sobre el mundo que nos rodea, o sobre nosotros mismos, o sobre nuestro rumbo en la vida. Entonces, como que va muy de la mano con la voluntad de poder, y pues como que nos crea de alguna manera como personas superiores, ¿cierto? Entonces, creo yo que es la razón por la que, según el pensamiento de Nietzsche, nosotros buscaríamos tanto la verdad, como una verdad absoluta y ese tipo de cosas. Y por eso como que estamos en cuestionamientos, en tratar de resolver muchas dudas o tratar de hallar más que todo una respuesta a todo. Es simplemente para mantener el control de todo a nuestro alrededor. Otra pregunta que se me, pues como que quería resolver era por qué, cuál es el valor realmente de la verdad, o por qué, o sea, ya sabemos por qué la queremos buscar, ¿no? Pero cuál es el valor en realidad de esa verdad. Bueno, analizando un poquito más para poder dar respuesta a cuál es el valor de la verdad
y pues sumergiéndonos más en las ideas que nos propone Nietzsche, creo yo que él nos como que nos reta a encontrar ese valor de la verdad. Y cuando tú ya estás sumergida en tratando de dar esa respuesta, te llega y te dice como que la verdad no tiene un valor absoluto. O sea que por ahí no hay una respuesta. Creo yo que según lo que él nos plantea, la verdad depende del contexto también o depende de las situaciones, ¿sí? O sea, no se puede decir que tiene un valor como tal, sino que depende de su contexto, de la situación en la que se busque esa verdad. Ya que muchas veces la verdad, a la verdad se llega con el tema del error o de la voluntad del engaño, como él lo propone. Para entender un poquito más, vamos a dar un ejemplo de lo que podría ser pues como la verdad o una forma de encontrar la verdad para lo que yo estaba explicando. Bueno, en el ejemplo que yo proponía es buscando lo que es la relatividad de la verdad. Ejemplo de a mí se me ocurrió como poner este ejemplo para que de alguna manera es como que se viera la situación de lo que es la verdad y los diferentes puntos de vista y cómo estas dos, a pesar de ser diferentes, son reales, o sea, es decir, son verdaderas, pero son de un mismo entorno, pero de dos posiciones diferentes. Entonces, supongamos que tenemos a María y a Juan, ¿cierto? María está parada en el semáforo desde este lado y María ve que el semáforo está en rojo, es decir, que todas las personas que vienen para acá tienen que esperar. Entonces, asimismo tenemos a Juan. Juan tiene de este lado y para él los semáforos están en verde. Están ubicados en el mismo entorno, pero son dos realidades, o sea, son dos situaciones desde un punto de vista diferente. ¿Qué quiere decir? Para María el semáforo está en rojo y eso es verdadero, es decir, que los autos están esperando, pero para Juan el semáforo está en verde y todos los autos pueden pasar. Eso quiere decir que los dos tienen, digamos, una verdad absoluta porque tienen un resultado como tal, pero son dos situaciones, a pesar de que son un mismo entorno, diferentes, que es lo que nos propone Nietzsche con el tema de la verdad de la relatividad. ¿Listo? O sea, es lo que Nietzsche nos propone con la relatividad. Yo creo que para poder concluir con este video del análisis de esta lectura, puedo decir que, en mi opinión, este libro fue bastante interesante. Creo que lo atrapa a uno con lo que el autor nos expone, ¿no? Porque creo que es algo muy puntual que me pasa siempre con Nietzsche, y es que, digamos, tú tienes un punto de vista, pero él te lo plantea diferente, pero tú lo entiendes y comprendes que él tiene la razón de por qué lo dice así. Entonces creo que nos lleva como de alguna manera, a analizar lo que son las creencias o la manera en que se plantean, lo que es el tema de la moral y de los puntos de vista y ese tipo de cosas. Creo que realmente es un filósofo bastante interesante y sobre todo sus lecturas son bastante interesantes y no sé, es algo que te lleva como a analizar mucho y a comprender las cosas que, a pesar de que ya conocíamos, como que las reevaluamos. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias por ver este video.